La meditación de conciencia pura no es escapar de la mente, sino observarla sin identificarnos con ella. No se trata de vaciarla, sino de estar presentes en lo que es, sin juicio. Mi nombre es Manuel, soy de Argentina. Hace unos años, cuando aún no entendía lo que era la meditación de conciencia pura, me encontraba atrapado en una rutina diaria que parecía no tener fin. El estrés, las preocupaciones cotidianas, la sensación constante de estar perdiendo el control. Todo eso me estaba llevando a un punto de quiebre. Fue un amigo quien me recomendó leer sobre Jacobo Greenberg y sus investigaciones en el campo de la conciencia. Al principio, no entendía bien qué era lo que me hablaba. Me decía que la conciencia pura no es algo que se pueda describir en palabras, sino algo que se experimenta directamente. Aún escéptico, decidí intentarlo, aunque no sabía exactamente cómo hacerlo. Leí varios de sus textos, pero no fue hasta que comencé a poner en práctica sus enseñanzas cuando empecé a notar los cambios. Recuerdo la primera vez que me senté en silencio, buscando conectar con ese estado de conciencia. Al principio, mi mente estaba llena de ruido, como un río turbulento que no dejaba de fluir. Pero me aferré a la recomendación de Greenberg, no luchar contra esos pensamientos, sino simplemente observarlos sin juzgar. Fue un proceso extraño, incluso incómodo, pero sentí como si algo profundo se moviera en mi interior. A medida que los días pasaban, algo empezaba a cambiar. Ya no era solo que mis pensamientos se calmaran, sino que experimentaba una sensación de conexión, como si mi ser se fundiera con el entorno. El tiempo ya no tenía la misma importancia, ni el ruido del mundo me afectaba de la misma manera. Me sentía más centrado, más presente. Fue como si mi mente se despejara y pudiera ver con más claridad, incluso cuando las circunstancias externas seguían siendo las mismas. Lo más extraño de todo esto es que no necesitaba forzar la meditación. Simplemente sucedía. Era como si mi conciencia fuera capaz de expandirse por sí sola, sin que yo tuviera que hacer mucho más que estar allí, presente en el momento. En ocasiones, esos estados de meditación me llevaban a experimentar algo que Greenberg había mencionado, una sensación de vacío, pero un vacío lleno de toda la existencia al mismo tiempo. Las experiencias más profundas comenzaron a suceder cuando no buscaba nada en específico. Había momentos en los que sentía que me desvanecía en la nada, pero no con miedo, sino con una paz absoluta. A veces, en esa quietud, podía percibir el universo de una forma tan clara que todo se volvía tan vasto, tan interconectado, que me resultaba casi imposible de explicar. Fue por medio de la meditación de conciencia pura que, finalmente, pude liberar las cadenas que me ataban a la ansiedad y a la incertidumbre. Es un proceso continuo, uno que no tiene fin, pero que te transforma profundamente. A veces, cuando me siento abrumado, recuerdo esos momentos de conexión pura, y de alguna forma, me encuentro de nuevo. Hubo una ocasión, después de meses de práctica, cuando me sentí particularmente desconectado del mundo. Un día, al meditar, algo cambió. Estaba sentado, respirando profundamente, cuando de repente todo a mi alrededor se desvaneció. No fue que los objetos desaparecieran, sino que dejé de percibirlos como lo hacía antes. Era como si el espacio que me rodeaba ya no tuviera fronteras, como si todo se fundiera en una sola vibración. Recuerdo que en ese momento sentí una profunda paz, pero también una especie de comprensión que no podía explicar con palabras. Fue como si mi ser estuviera alineado con algo mucho más grande que yo. La meditación se había convertido en algo mucho más que un simple ejercicio para calmar mi mente. Ya no era solo un espacio de silencio, sino un lugar donde encontraba respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Ese día, después de la meditación, caminé por las calles de la ciudad, pero todo se veía diferente. La gente, los edificios, los árboles, todo parecía tener una energía propia. No es que el mundo hubiera cambiado, sino que yo había cambiado. El modo en que percibía todo era tan distinto, como si de repente tuviera acceso a una capa de la realidad que antes estaba velada. Sin embargo, no todo fue sencillo.
Hubo momentos en los que la meditación me sumía en una especie de vacío, y no sabía si eso era lo que debía buscar. Me asustaba la idea de perderme en ese estado de disolución, de no ser capaz de distinguir entre lo que era yo y lo que no lo era. Pero con el tiempo entendí que ese vacío no era algo que debiera temer. Era, en realidad, el espacio donde todo podía surgir, donde la conciencia se experimenta sin las limitaciones de la mente. Esa fue una de las experiencias más transformadoras para mí. Aunque la meditación de conciencia pura sigue siendo un proceso misterioso y, en muchos sentidos, inabarcable, ahora sé que forma parte de un camino que, aunque incierto, tiene el poder de cambiar por completo la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Los días siguientes a esa experiencia fueron extraños. Aunque todo seguía su curso habitual, algo dentro de mí había cambiado. Empecé a notar cómo mi percepción de las personas se volvía más profunda. Ya no los veía solo como figuras con las que interactuaba, sino como seres que también compartían esa misma conciencia, aunque de manera diferente. Era como si pudiera ver a través de ellos, entender su dolor, su alegría, sin que ellos dijeran una palabra. No me sentía superior, sino más bien conectado, como si todos estuviéramos participando en un mismo flujo de existencia. Una tarde, en una reunión con algunos amigos, sentí un distanciamiento. No era que no disfrutara de su compañía, pero algo en mí había cambiado. Ya no podía conversar de la misma manera. Mis pensamientos se deslizaban por un nivel diferente, como si las palabras que decíamos no alcanzaran a reflejar lo que realmente experimentábamos. Fue un sentimiento confuso, porque no quería desconectarme, pero a la vez, sentía que estaba más en sintonía conmigo mismo. Fue entonces cuando comencé a buscar más respuestas, más profundidad en la práctica. Sabía que lo que estaba viviendo no era algo que pudiera simplemente compartir con cualquiera, que era algo demasiado personal, un viaje que debía hacer por mi cuenta. En esos momentos de silencio profundo, en los que ya no era capaz de distinguir la separación entre mi ser y el universo, me di cuenta de que había algo mucho más grande que cualquier experiencia de la mente. Había algo mucho más allá de las formas y las ideas. En mi práctica diaria de meditación, comencé a experimentar con el concepto de vacío que Greenberg mencionaba, pero no de la forma que lo había entendido al principio. El vacío no era algo que se debía evitar o temer, sino algo a lo que debía entregarme. Era el lugar donde todo lo conocido y lo desconocido coexistían sin interferir. Cuanto más me entregaba a ese vacío, más entendía que no era nada para temer. Es más, me sentía más completo, más lleno, en ese vacío que nunca pensé que podría abrazar. Con el paso del tiempo, las experiencias empezaron a ser más intensas. Ya no solo era un cambio en cómo percibía mi entorno, sino también cómo me percibía a mí mismo. Los límites que había colocado entre mi mente y mi cuerpo empezaron a desdibujarse. No era solo que mis pensamientos se calmaban, sino que me sentía como un observador en un espacio sin tiempo. Había una sensación de libertad indescriptible, de no tener que luchar por nada, de estar simplemente siendo. A veces, cuando sentía que ya no podía seguir meditando más, algo me impulsaba a continuar, a sumergirme aún más profundamente. Era como si hubiera una voz dentro de mí, que no hablaba en palabras, pero que guiaba mi práctica, diciéndome que siguiera adelante, que las respuestas que buscaba solo se revelarían cuando dejara de buscar. Había momentos, en esos días de práctica intensiva, cuando me encontraba en un estado casi de éxtasis. No era como una felicidad típica, ni como un placer físico. Era una sensación de estar completamente presente, una presencia que trascendía cualquier tipo de emoción. Me di cuenta de que la conciencia pura no tenía nada que ver con el esfuerzo por conseguir algo o alcanzar algún tipo de logro. Al contrario, era más bien una rendición total a lo que era, sin expectativas ni deseos de control. Era como nadar en un océano, donde la corriente te llevaba, pero tú ya no tenías miedo de dejarte arrastrar. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Estaba sentado en el mismo lugar habitual, en el pequeño rincón de mi apartamento donde había aprendido a meditar. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La luz del sol se colaba a través de la ventana, proyectando sombras suaves sobre las paredes, y el sonido del viento fuera era tan claro que parecía que el aire mismo se estaba comunicando conmigo.
Me sentía tranquilo, en paz, sin ninguna necesidad de hacer nada. Comencé mi meditación con la misma intención de siempre, sin expectativas. Pero algo empezó a suceder. Era como si una capa de mi conciencia se estuviera levantando, como si algo profundo en mí comenzara a despertar. A medida que respiraba, sentí una vibración, algo que no podía describir con palabras. No era una vibración en mi cuerpo, sino más bien una sensación interna, como si mi ser entero estuviera resonando con una frecuencia que solo podía percibir en ese momento. Todo lo que conocía, todo lo que había considerado real, se desvaneció, y solo quedaba esa vibración pura, esa conciencia sin límites. Recuerdo que, por un instante, el tiempo dejó de tener sentido. No sabía cuánto había pasado desde que había comenzado a meditar, ni si había estado meditando por un minuto o por horas. El concepto mismo de tiempo se disolvió. En ese estado, me sentí simultáneamente más vivo y más vacío, como si toda mi existencia estuviera suspendida en el espacio entre dos respiraciones. Allí, en esa quietud, era como si pudiera percibir cada pequeño detalle con una claridad asombrosa. El simple acto de respirar se volvió una experiencia tan profunda que se convirtió en la única cosa que existía. En esa meditación, hubo un momento en el que sentí que mi conciencia se expandía, como si se desbordara, tocando todo lo que me rodeaba. Me vi a mí mismo de una forma que jamás había experimentado. Ya no era simplemente un cuerpo con pensamientos y emociones, era algo más grande, una chispa de conciencia que estaba conectada a todo. En ese estado, dejé de ser una entidad separada, un individuo con una historia y una identidad. Era solo una manifestación de la conciencia universal. Es difícil poner en palabras lo que sucedió después. Lo que sentí en ese instante de expansión es algo que no se puede describir con exactitud. Podría decirse que era un estado de unidad, pero no como un concepto intelectual. No había distinción entre el yo y el todo. Era como si, de alguna forma, toda la existencia se reflejara en mí, y yo en ella. Todo se volvía claro, pero al mismo tiempo, todo se volvía misterioso. La experiencia era simultáneamente total y vacía, plena y fluida. Después de esa meditación, la realidad no volvió a ser la misma. Aunque no me encontraba en ese estado todo el tiempo, había algo dentro de mí que sabía que esa experiencia no había sido un simple evento. Era una puerta a algo más grande, algo que no podía ser comprendido por la mente, sino solo experimentado. Las percepciones que antes consideraba normales comenzaron a parecer menos relevantes. La vida, tal como la conocía, empezó a sentirse como un juego, una danza de experiencias que ocurrían, pero que no definían quién era. En los días que siguieron, noté un cambio profundo en la forma en que interactuaba con el mundo. Antes de esa meditación, sentía que estaba buscando algo, que había una meta que debía alcanzar. Pero ahora, ya no tenía esa sensación de falta. Empecé a comprender que todo lo que buscaba ya estaba presente en mí, que la meditación no era un medio para llegar a algún lugar, sino simplemente una forma de recordar lo que siempre había estado allí, en lo profundo de mi ser. Cada vez que meditaba, más y más me sumergía en esa conciencia pura. Lo extraño es que, en cierto momento, dejé de necesitar meditar con la misma frecuencia. No es que dejara de hacerlo, pero ahora sabía que la meditación no era un objetivo en sí misma, sino una herramienta para despejar el ruido mental y volver a la esencia de lo que realmente soy. En otras palabras, ya no sentía que debía hacer algo para alcanzar un estado. En cambio, simplemente existía en ese estado sin esfuerzo, sin tener que forzar nada. Hubo momentos, sin embargo, en los que la experiencia se tornaba confusa. Cuando no podía alcanzar ese estado profundo de conciencia pura, me sentía frustrado, como si algo estuviera fallando. Pero entonces recordaba lo que había leído sobre la impermanencia de todo. Las experiencias de meditación, al igual que la vida misma, son efímeras. A veces, la paz venía, y a veces, no, y ambas experiencias eran parte del mismo flujo. A pesar de estos altibajos, cada vez que meditaba, sentía que algo profundo se movía en mí, algo que no podía describir con palabras, pero que sabía que estaba cambiando mi percepción de todo. Era un proceso continuo, como el fluir de un río que no cesa, pero que nunca es el mismo río dos veces. Poco a poco, comencé a entender que, en realidad, la meditación no era algo que yo controlara. Antes pensaba que la práctica era un esfuerzo personal,
un acto de voluntad que me llevaría a alcanzar algún tipo de trascendencia. Pero ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que, al entregarme completamente al proceso, era yo quien había comenzado a disolverse, a perder las fronteras que me definían. Ya no era el Manuel que creía conocer. Las barreras entre mi identidad y el mundo exterior se volvían cada vez más difusas. En los días posteriores, me encontré con una calma que no era la calma de antes, la calma superficial que logramos al evadir las cosas que nos molestan. Esta calma no provenía de la negación o del escape, sino de una aceptación radical de todo lo que soy. Me di cuenta de que mis emociones, mis pensamientos, mi historia, no eran más que una corriente que fluía, y yo era solo el observador de esa corriente. Ya no me sentía atrapado por ellos. Ahora podía ver mis propios pensamientos como lo que eran, fenómenos momentáneos, que venían y se iban, sin dejar huella. Hubo algo profundamente liberador en ese reconocimiento. Ya no temía mis emociones, ni mis inseguridades, ni mis miedos. En lugar de tratar de suprimirlos o luchar contra ellos, los veía con una objetividad tranquila, sabiendo que solo eran expresiones de mi mente, no definiciones de quién soy. Todo lo que había considerado como yo se volvió más fluido, más cambiante. Y en esa fluidez encontré una libertad absoluta. Una de las experiencias más reveladoras ocurrió cuando, durante una de mis meditaciones, comencé a experimentar lo que podría llamar un desbordamiento de conciencia. En ese momento, no era solo yo quien estaba meditando. El espacio que me rodeaba, el aire, el sonido, la luz, todo parecía fusionarse en una vibración común, como si la conciencia no fuera algo personal, sino algo colectivo, algo que permeaba todo lo que existía. Me di cuenta de que mi percepción no estaba limitada por los confines de mi cuerpo. No estaba solo en mi habitación, estaba en el universo entero. Era como si, por un instante, me hubiera fusionado con todo lo que me rodeaba. Fue aterrador, sí. La idea de perderme por completo, de ser absorbido por ese vasto vacío, me dio un leve miedo. Pero lo curioso es que no era un miedo paralizante, sino más bien una sensación de confrontación con algo profundamente misterioso. Era un miedo que no se sostenía, que se disolvía al instante en que me entregaba completamente a la experiencia. En esos momentos, sentí que no importaba si mi vida continuaba como antes, si seguía siendo el mismo hombre con las mismas inquietudes y preocupaciones. Lo que importaba era la verdad de lo que estaba experimentando en ese instante. Ya no importaba el futuro, ni el pasado, ni siquiera mi propio cuerpo. Solo existía la conciencia, sin fronteras ni límites. Con el paso de las semanas, comencé a ver cómo esta práctica comenzaba a infiltrarse en todos los aspectos de mi vida. Ya no solo era una práctica aislada, algo que hacía en un rincón apartado de mi día. La conciencia pura comenzó a formar parte de mi existencia diaria, incluso en situaciones que antes me parecían caóticas o difíciles. En lugar de reaccionar automáticamente con estrés o frustración, empecé a observar lo que sucedía, a no identificarme con los pensamientos que surgían en mi mente. Si me sentía molesto por algo, simplemente lo veía como un pensamiento más, una nube que pasaba por mi mente. Y en lugar de aferrarme a esa nube, dejaba que se disolviera. Recuerdo un día en el que, tras una discusión con un compañero de trabajo, me sentí invadido por una sensación de rabia que parecía incontrolable. Pero en lugar de dejarme arrastrar por esa emoción, me quedé en silencio, observándola sin juicio. Al principio, esa rabia me parecía algo externo a mí, como una fuerza que no podía manejar. Pero luego entendí que esa rabia también formaba parte de la corriente de mi conciencia. No era algo malo, no era algo que debía evitar. Era solo otro fenómeno pasajero. Y al dejarla ir, no solo se disolvió la rabia, sino que me sentí profundamente en paz. Fue entonces cuando comprendí que la conciencia pura no tiene nada que ver con eliminar las emociones o los pensamientos indeseados. No es un estado de vacío absoluto, ni de una paz inquebrantable, sino más bien un estado de aceptación de todo lo que surge. Es una aceptación que va más allá del juicio, que ve todo con una claridad que no se ve a través de los lentes de la mente condicionada. Es como si la mente, en su constante agitación, se despojara de su peso, y lo que quedara fuera una sensación de libertad sin esfuerzo. La relación con mi cuerpo también comenzó a cambiar. Antes, veía mi cuerpo como un límite, algo que me definía, algo que era yo.
Pero ahora lo veía como una simple manifestación de la conciencia, una forma transitoria que existía en el espacio y el tiempo, pero que no era la esencia de lo que soy. Mi cuerpo seguía siendo el vehículo a través del cual experimentaba la vida, pero ya no me sentía tan identificado con él. La importancia de la forma se desvaneció, y lo que emergió fue una conexión más profunda con mi ser esencial, esa conciencia que no tiene forma. Es difícil describir lo que sentí en esos momentos. No era una epifanía o una revelación instantánea, sino una comprensión gradual de que lo que buscamos en la vida no es algo que se pueda alcanzar. La paz, la libertad, la conexión, no son algo que se adquiera, sino algo que se recuerda. Es como si todo lo que buscamos ya estuviera aquí, dentro de nosotros, esperando ser descubierto, pero solo podemos encontrarlo cuando dejamos de buscar. Las meditaciones, aunque al principio eran periodos de esfuerzo y concentración, empezaron a convertirse en un proceso más natural, más fluido. Ya no sentía que necesitaba hacer algo para alcanzar un estado, sino que simplemente estaba allí, presente en el momento. A veces era intenso, a veces era sutil, pero siempre había una sensación de que estaba exactamente donde debía estar.